Buenas noches, soy el doctor Víctor Romero Zumárraga, juez de la Unidad Judicial de Tránsito para el Distrito Metropolitano de Quito. Al igual he ejercido mis funciones como abogado en libre ejercicio profesional, catedrático de varias universidades de este país. Quiero hacer extensivo un agradecimiento a la Asociación Ecuatoriana de Jueces y Magistrados y al Instituto Interamericano CIPLEX por esta invitación. Un saludo cordial y fraterno a todos y cada uno de los participantes, y estamos seguros que esta materia de tránsito, que es y no ha sido lo suficientemente difundida, será muy provechosa para el ejercicio y las inquietudes que tienen ustedes en el desarrollo profesional. Arrancando con este tema, vamos a hacer un pequeño bosquejo de la historia y la importancia social que actualmente en todos los países del mundo dan a la legislación de tránsito. Como todos los estados, el Ecuador ha crecido y se ha acoplado con diferentes legislaciones de acuerdo a las realidades de tránsito que viven los países. Observamos que en un principio la movilidad empieza con las carretas, luego aparecen los automotores en esta era industrial y tecnológica, en el que participan varios papeles fundamentales, como es el conductor, el peatón, y novedosamente desde la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que fuera promulgada en el año 2008, se ingresa y se señala que también serán responsables por los accidentes de tránsito los contratistas de las obras viales. No se ha podido mantener en nuestro país una política de educación vial a los actores de esto. Si bien la ley obliga a que se dé educación vial con el fin de concientizar a los niños y a los jóvenes de la problemática en tránsito, vemos que ni las universidades de nuestro país tienen esta materia para que se pueda estudiar. Una materia tan compleja, tan difícil que es esta. El resultado palpable y diario es la cantidad de infracciones por contravenciones y delitos que enlutan a las familias del Ecuador, que causan daños materiales, incapacidad física para las personas para poder trabajar, incapacidades permanentes y la dolorosa muerte de ciudadanos valiosos de nuestra república. Las primeras inquietudes de esta rama data y nace en el siglo XVIII, perfeccionándose en el siglo XIX y por completo llega a acogerse en el siglo XX y XXI con el arranque de la era industrial. El lacerante y grande desarrollo de esta era obligó para que las sociedades implementen políticas en esta materia de tránsito. Los primeros elementos históricos que nos señalan los estudiosos es el arrastre de cosas. Luego aparece el correo imperial por medio de los chasquis que cargaban los objetos en canastas. Y por supuesto, la movilidad era restringida por la capacidad de carga que tenían los seres humanos que desempeñaban este papel. Con la conquista, los territorios americanos aparecen las grandes embarcaciones y llevaban productos al viejo continente. Aparece la rueda y la carreta, que en sí empieza la historia del transporte y por ende un avance significativo para el transporte de personas y mercaderías
utilizados estos en las guerras de las conquistas. En nuestro país, con la aparición del ferrocarril y los vehículos, se presentan los nuevos problemas de la industrialización, desarrollando progresivamente las ciudades, teniendo que empezar a pensar y construir redes de circulación precarias para ese tiempo, pero caminos por donde tenían que necesariamente transitarlos. Como se señaló en nuestro país con la construcción del ferrocarril, que se convierte en un eje primordial y prioritario para el transporte terrestre de personas, bienes y mercaderías entre Quito y Guayaquil. Se une de esta manera permanente la costa y sierra para la movilidad de personas y mercaderías, que data de 1909 en el gobierno del general Eloy Alfaro. Actualmente, esta libertad de transportación se encuentra determinado por el respeto a la propiedad privada y con un margen legal que regula todo y cada una de las personas que intervienen como actores. Tenemos la Constitución de la República, tratados internacionales en la materia, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el Código Orgánico Integral Penal y el Reglamento de Aplicación para la ley de la materia. Todo este andamiaje jurídico está determinado por los organismos y autoridades, en el cual determinan ya escuelas de conducción para la capacitación de conductores no profesionales y profesionales, la obligatoria y los requisitos para la obtención de títulos habilitantes para poder conducir y realizar esta actividad. Nacen las normas sancionatorias, como son los delitos y las contravenciones. Y en este andamiaje jurídico encontramos también la jurisdicción y competencia, que en un lado son los jueces especializados de tránsito, y por políticas del órgano rector de administración de justicia se hicieron los jueces penales de acuerdo a su especialidad. También conocen la materia especializada de tránsito. También se ha dado en nuestro país la traslación o mutación de los parámetros nacionales de control de tránsito por medio de las GATS o los municipios, quienes ahora son actores directos de la administración del tránsito en sus ciudades. En tratándose ya en la materia que nos ocupa, todavía nos falta mucho que recorrer. Los controles, la calificación de bienes y productos que gira a la transportación. Por ejemplo, parte fundamental de todo este andamiaje en tránsito, el control de combustibles, el control de importación de repuestos, la calidad de los vehículos que ingresan a nuestro territorio, porque hoy hemos visto que hay una gama de un montón de marcas y modelos, pero no nos certifican la validez y la seguridad que estos instrumentos tuvieran que dar al ciudadano. El mantenimiento que por rigor es necesario hacer a los automotores, la señalización de vías, el control de conducción en estado de embriaguez o bajo intoxicación por sustancias estupefacientes. Solo como ejemplo, tenemos que señalar que en el Distrito Metropolitano de Quito, los agentes civiles de tránsito cuentan con equipos de alcoholemia, pero no tienen narcotex. O sea, no se puede realizar un control claro y preciso de las personas que conducen bajo efectos de sustancias estupefacientes. Las infracciones en sí de tránsito son acciones u omisiones culposas producidos en el ámbito del transporte y seguridad vial. Las Naciones Unidas, los organismos internacionales, en las resoluciones tomadas, también definen como acontecimientos previsibles
que son consecuencias de la imprudencia, impericia y por inobservancia de las leyes, reglamento, órdenes legítimas de autoridad y o de los agentes civiles de tránsito a cargo del control y vigilancia. Como se señaló, clasificándose en delitos y contravenciones, lo que posteriormente haremos un análisis pormenorizado de estos. Como se señaló, el camino en nuestro país todavía está largo por recorrer. Es necesario hacer un control a la emisión de licencias de conducir para que la persona que tenga como actividad o la persona que también saque su licencia para los vehículos particulares tenga la experticia necesaria y, en definitiva, disminuir la accidentabilidad. En ningún país del mundo se ha erradicado la accidentabilidad por un montón de factores, pero lo que se pretende como política de gobierno es disminuir la accidentabilidad en el territorio ecuatoriano. A lo que también se tiene que exigir es la preparación de los agentes de control o agentes municipales o policías nacionales que realizan el control de tránsito, ya que ellos son una pieza angular en el sistema de administración de justicia al conocer en primer instante los hechos y la noticia del suceso que viene a conocimiento de la administración de justicia. Todos estos rubros son complementarios y no pueden ser aislados. Ponemos el ejemplo de la mesa con cuatro patas. Por un lado estará el sistema judicial, por otro lado estarán las GAT o la Policía Nacional en el control vial, por otro lado estarán los entes administrativos como la Agencia Nacional de Tránsito, y por otro lado estará la preparación a quienes ejecutan el control. Como es lógico, si una pata de esta mesa no existe, el sistema está o se puede desbaratar o está flojo y siempre no tendrá el sostén necesario para poner el contrapeso de cuidado que se necesita. Las señaléticas de tránsito se convierten en un elemento indispensable para la circulación terrestre y al igual data desde hace muchos años. La historia nos pone como ejemplo que las primeras señales de tráfico data de la época de los romanos, que fueron pioneros en establecer un código de señales para orientar a los viajeros, que fueron esculpidas en piedra labrada y con números romanos. Durante toda la Edad Media y casi hasta el siglo XX, las señales apenas variaron. Otro de los hechos históricos que se relaciona a la señalética es del año 1300 en Roma, que se hizo una peregrinación multitudinaria y el Papa Benedicto VIII dictó una norma para que los vehículos circulen por la izquierda, en tratándose del vehículo a su fecha, que eran acciones que cargaban a las personas. Entonces, para evitar el cúmulo, el choque de ida y vuelta, se señalizó para la circulación. Y 5 siglos después, Napoleón Bonaparte cambia el sentido de la marcha en todo su imperio y que no incluyó a Inglaterra dentro de su imperio. Por eso es que en este país rige la norma del Papa Bonifacio que habíamos señalado anteriormente. También los reyes católicos son los primeros en tomar la decisión de imprimir multas a las personas que conducían las carretas y provocaban accidentes debido a la conducción en estado de embriaguez. Se los obligaba a pagar una multa. La primera señal de pares se señaló en Alemania en 1892. Luego llegan los vehículos, ya la fuerza de la industrialización en el siglo XX, y se produce el caos, el adelanto de la civilización,
tenemos en todos los países y por ende también otros efectos colaterales como son la contaminación, la polución y etcétera, que son conocidos por todo y cada uno de ustedes como ciudadanos que nos afectan estas situaciones. Por eso es que se adoptan y se implementan símbolos y signos internacionales y que se ha consolidado en todos los países en la actualidad. Esto ha sido un pequeño preámbulo para hacer la línea histórica con situaciones que son relevantes para observar que pensada o impensadamente siempre y en la antigüedad también se trataba de regular y controlar el tránsito vial. Las infracciones de tránsito radican en ser un incumplimiento de la normativa de circulación de vehículos, que acarrea una sanción generalmente administrativa. En los casos más graves puede ser de orden penal, hasta puede acarrear penas privativas de la libertad. Dentro de estas se incluyen a los vehículos de motor, bicicletas e incluso al peatón, que hoy tiene responsabilidad por esta dinámica de cambio en tránsito. Se hacían estudios y el momento el legislador o el constituyente posteriormente en este último tiempo observó que no solo el conductor era responsable de la ocasión de un accidente de tránsito. Muchos peatones, y existe un porcentaje elevado, al no respetar el ejemplo claro, ¿no? Y hemos visto en los medios de comunicación cuando hacen sus programas indicar que existe un paso peatonal y los ciudadanos se pasan bajo el puente peatonal. Entonces volvemos al tema anterior, educación. Nos falta mucha educación en tránsito. Los centros de estudios tienen la obligación de poner en sus pensos de estudios para generar el respeto que nos merecemos todos y cada uno de los participantes de la situación vial. Esto se divide en delitos y contravenciones. Los delitos que son juzgados y en forma privativa por los jueces de tránsito dentro de su jurisdicción territorial. Donde no existen jueces penales de tránsito, existen los jueces multicompetentes quienes abocan conocimiento y sancionan la inobservancia a las leyes o reglamentos de tránsito. En esto vamos a hacer dos parámetros grandes: la contravención y el delito. Empezaremos por los delitos, en el cual es el insuceso de tránsito donde se producen, en el caso de un choque de dos automotores, por daños mayores a 2 salarios básicos unificados del trabajador en general. Por este tipo de delitos no puede ser aprehendida la persona. Simplemente se hará el parte por parte de la gente que intervino, se retendrán los vehículos y posteriormente conocerá un fiscal especializado y realizará la investigación, que también analizaremos en próximos minutos. ¿Cuál es el papel que tiene que realizar el fiscal en la investigación? Recordemos, nunca está por demás, que con el nuevo sistema penal tenemos los roles muy definidos. Fiscalía General del Estado como responsable de la investigación preprocesal y procesal penal, pues el fiscal será el que realice toda la etapa investigativa, todas las experticias necesarias para ver elementos necesarios y acusar por medio de la investigación y hacerle conocer al juez para que inicie una instrucción fiscal y que pueda llegar a una sentencia. También no nos olvidemos que tránsito es transigible.
de acuerdo a la norma constitucional, los accidentes de tránsito pueden ser conciliados por las partes, menos en los delitos que causan incapacidad permanente y en los delitos de muerte, que es el delito más grave en materia de tránsito. Retomamos el papel del fiscal. El fiscal se abastece de un parte que tiene que ser elaborado por el agente civil de tránsito. Y en esto hemos sido nosotros muy críticos, porque el agente civil de tránsito es el apoyo fundamental en la etapa de investigación previa, en la etapa de instrucción fiscal y en la etapa de audiencia de juicio, porque es la primera persona que llegó al insuceso de tránsito. Él será el que tome fotografías, él será que se entreviste con las personas que intervinieron en el accidente de tránsito, él será que tome fotos y ponga cadena de custodia a los testigos mudos en un accidente de tránsito. Entenderemos los testigos mudos en un accidente de tránsito, que son los elementos que se han destruido del automotor. Por ejemplo, habrá restos de vidrio, restos de luna, habrá roces de colores. Entonces, al ser la primera persona que interviene, pues tomará las versiones de las personas que se encuentran y que se están involucradas en un accidente de tránsito. Es fundamental esta actuación porque en el caso de accidentes con muertos, pues tendrá que necesariamente asistir y solicitar al CIAD para que haga su primera evaluación preliminar, señalando una posible responsabilidad de uno de los conductores, porque sólo así se puede aprehender a la persona y llevarle a las unidades de flagrancias que también cuentan los juzgados de tránsito. Entonces, cuando hay daños materiales no se puede aprehender a la persona, seguirá el curso regular ante Fiscalía General del Estado. En la única posibilidad que se detiene a la persona en un accidente de daños materiales es cuando uno de los conductores o los conductores han estado en estado de embriaguez, para lo cual los señores agentes civiles de tránsito o policías nacionales, según el caso, tendrán que necesariamente, previo a tomar esta decisión, llamar al agente especializado que tiene los aparatos de alcoholemia para que luego de señalarle que la posibilidad de realizarse la prueba libre es libre y voluntaria, con los efectos que también determina nuestra ley, que en el caso de una negativa se considerará que está en el grado más alto de intoxicación alcohólica. Entonces estamos claros los elementos fundamentales cuando en una primera acción y como excepción el agente civil de tránsito puede detenerle a un ciudadano. Lastimosamente, vuelvo, reitero y repito, no tenemos o no tienen el sistema de control, los narcotecs, para detectar la conducción bajo efectos de drogas, que es un gran vacío y que sería importante que se tome un correctivo, porque en un problema social que tenemos de que no se puede tapar el sol con un dedo del consumo de drogas y estupefacientes, la gente debe conducir también bajo estos efectos, pero no existe ningún aparato que tengan los agentes civiles para que puedan calificar si está o no está bajo efectos de las tantas veces referidas drogas. El segundo caso, que es la detención en el momento del accidente y que posteriormente plaza flagrancia, que ya vamos a conversar de la flagrancia, es cuando existe heridos en el insuceso de tránsito. Pues el agente es la primera persona que por lo general está ahí, pedirá el auxilio a los órganos auxiliares como son ambulancias, se apoyará en el ECO 911 y se trasladará a los heridos a los hospitales correspondientes y el agente civil de tránsito aprehenderá al conductor. ¿Por qué se da esta aprehensión? Porque de acuerdo al tiempo de incapacidad que será determinado por un perito, el ciudadano
adecuará su conducta al tipo penal correspondiente, que es sanciones desde 4 a 8 días de incapacidad para el trabajo, sigue hasta 90 días el rango que nos determina la ley, más de 90 días incapacidad permanente y muerte de una de las personas que por motivo de este accidente de tránsito ocurrió. Solo en esas esferas del agente civil de tránsito está en la potestad de detener. Una vez que está detenido el ciudadano, se pondrá en conocimiento del agente fiscal de turno de flagrancia, que recuerden que es importante respetar la norma constitucional, que ninguna persona puede estar detenida por más de 24 horas sin fórmula de juicio. Entonces, en flagrancia se mueve todo un mecanismo de los órganos especializados, como son el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, existe el médico legal especializado, quien procederán a realizar las experticias necesarias y armar el fiscal el expediente para, si es del caso, iniciar la formulación de cargos en flagrancia, resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra aprehendido, o si no cuenta con los suficientes elementos de convicción, porque aquí tenemos un gran problema, ¿no? Si también estamos analizando si 24 horas es suficiente tiempo como para movilizar toda una mecánica de peritajes médicos legales, porque a veces en sucesos de tránsito hemos tenido con 8, 10, 15 heridos o muertos de heridos y lesiones permanentes en el mismo suceso de tránsito, en que un médico legista es el que primero tiene que balizar el tiempo de incapacidad. Sin el tiempo de incapacidad no se puede ubicar en el tipo de lesiones, de acuerdo a lo que nos señala la ley, el Código Orgánico Integral Penal. Con las lesiones enrumbadas o calificadas, como se estaba señalando, una vez que el fiscal de turno de flagrancia, cuando la persona está prendida, y por eso soy reiterativo en estos pasos, será la persona que, de acuerdo ya a los informes, al técnico mecánico y al tiempo de incapacidad, pida audiencia de flagrancia. En la misma, si es del caso, se formulará por el tipo penal. Si es del caso y observa los elementos que determina la ley, podrá solicitar prisión preventiva. Y en esto de la prisión preventiva tenemos que ser claros. La única persona que puede solicitarle al juez prisión preventiva es el fiscal. Ni el juez unilateral ni arbitrariamente puede de su cuenta ordenar la prisión preventiva de ninguna persona. Fiscalía, como titular nuevamente de la acción penal, es la única que puede solicitar la prisión preventiva del ciudadano que se encuentra inmerso, cumpliendo los parámetros que determina la ley. Entonces, Fiscalía General del Estado procede en un caso, como se dijo, a formular cargos por el tipo penal correspondiente: lesiones, muerte, incapacidad permanente. Sino que aquí hay un condimento, un añadido de las circunstancias del conductor. Si el conductor se encuentra en estado normal, pues la legislación, haciendo y compaginando, señala que de acuerdo al artículo 152 se le impondrá la pena mínima rebajada en un porcentaje. Pero si es que es en estado de embriaguez o sustancias psicotrópicas, pero ahora nos toca dejarle a un lado sustancias psicotrópicas porque no ha habido casos de estos, se le impondrá la pena máxima aumentada de acuerdo a lo que señala la norma. Entonces, porque simplemente al ser la conducción de tránsito un riesgo permitido, porque el conducir un vehículo se le califica como riesgo permitido, la doctrina y la legislación ha señalado
que si se conduce en estado de embriaguez, se estaría violentando el deber objetivo de cuidado. Conceptos de deber objetivo de cuidado encontramos en las legislaciones. Creo que una de las más productivas y más prácticas es la legislación colombiana,